say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you'll stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit. Yeah, I'm stuck in your space, just my luck. Put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. Come on, name, you understand. I wanna stay. Hipersensibilidad. Se le llama hipersensibilidad inmunológica al conjunto de reacciones que suponen una respuesta inmune inapropiada o excesiva, que da lugar a lesiones tisulares frente a una sustancia prácticamente inocua, como puede ser el polen, el polvo, etc. Las sustancias frente a las que se produce la respuesta reciben el nombre de alérgenos, y la reacción que se desata se conoce como alergia o hipersensibilidad. El proceso alergénico se desencadena con una primera exposición al alérgeno. Los macrófagos lo degradan y lo presentan en sus membranas a los linfocitos. Estos producen inmunoglobulinas E, con lo que se produce la memoria inmunológica. Hipersensibilidad inmediata y retardada. Las reacciones de hipersensibilidad de tipo 1 constituyen reacciones inmunológicas de desarrollo rápido, que ocurre pocos minutos después de la combinación de un antígeno con un anticuerpo de tipo IgE unido a un mastocito o basófilo. A consecuencia de su rápido desarrollo, se le denomina también hipersensibilidad inmediata, ya que a pocos minutos del contacto con el antígeno se originan consecuencias patológicas, que se manifiestan como reacciones localizadas como el asma, las alérgicas y la urticaria, o como enfermedades generalizadas como es la anafilaxia. La hipersensibilidad retardada se denomina así porque aparece varias horas, incluso días después. Es producida por el ataque de linfocitos T al alérgeno cuando éste es transportado por la sangre en los distintos tejidos. Reacciones de hipersensibilidad tipo 1 son también conocidas como reacciones inmediatas y se ven en la anafilaxia. Para estar en riesgo de reacciones de hipersensibilidad tipo 1, un individuo debe haber sido sensibilizado a un antígeno por una exposición previa. La primera exposición debe haber producido una inmunoglobulina E específica para el antígeno. La memoria para esa inmunoglobulina E es entonces mantenida dentro del repertorio de las células plasmáticas. Hipersensibilidad citotóxica tipo 2. La hipersensibilidad citotóxica en las células propias son blancos de acción efectodestructora del sistema inmunitario, en reacciones mediadas por anticuerpos de isotipos distintos a la IgE. Los antígenos reconocidos pueden ser propios o extraños, y los principales mecanismos efectores del desarrollo celular son la citotoxicidad celular dependiente del anticuerpo, la activación de la cascada de complemento y la opsonización. La hipersensibilidad mediada por inmunocomplejos tipo 3 está mediada por complejo antígeno-anticuerpo porque se forma en la circulación o en las localizaciones extravasculares donde se depositan. El complejo antígeno-anticuerpo produce lesión tisular, induciendo inflamación en los sitios en los que se depositan. La reacción tóxica comienza cuando el antígeno se combina con el anticuerpo y forma un inmunocomplejo, ya se hace en la circulación o en la localización extravascular en las que se hayan depositado el primero. Estos inmunocomplejos se depositan en tejidos sanos y generan reacciones inflamatorias, activadas por el complejo y la destrucción de los inmunocomplejos por fagocitos. La hipersensibilidad de tipo 4 se pone en marcha por la acción de los linfocitos T, especialmente sensibilizados, e incluye la hipersensibilidad del tipo retardado, iniciada por la célula CD4 y la citotoxicidad mediada por la célula CD8. Este tipo de hipersensibilidad se lleva a cabo mediante la destrucción de las células afectadas o su aislamiento. Es el patrón de respuesta inmunitaria fundamental frente a diversos agentes microbianos intracelulares, especialmente el Mycobacterium tuberculosis, y también frente a numerosos virus, hongos, protozoos y parásitos. Mediadores químicos derivados de las células cebadas o basófilos que explican la reacción alérgica y las pseudoalérgicas. Inmunodeficiencias son trastornos del sistema inmunitario que tienen en común defectos de la respuesta inmune frente a patógenos como virus o bacterias o células cancerígenas. Estos trastornos pueden deberse a alteraciones en uno de los componentes del sistema inmune, es decir, en los órganos, células o moléculas inmunitarias,
o pueden ser el resultado de un deterioro global de la respuesta inmune, debido a un mal funcionamiento o falta de respuesta. Autoinmunidad. La autoinmunidad es un proceso que se desencadena por una alteración en el reconocimiento de lo propio. Los mecanismos de control existentes en el organismo no actúan correctamente, de forma que un linfocito o un anticuerpo reconocen como extrañas a las células o moléculas del propio organismo. Anomalías inmunitarias que conducen a la autoinmunidad. Autotolerancia defectuosa. La eliminación o regulación defectuosa de los linfocitos T o B que conduce a un desequilibrio entre la activación y el control del linfocito. Esta va a ser la causa subyacente de todas las enfermedades autoinmunitarias. Presentación anómala de antígenos propios. Las anomalías pueden consistir en una mayor expresión y persistencia de antígenos propios que normalmente se eliminan, o existen cambios estructurales de estos antígenos debido a modificaciones enzimáticas o al estrés o a lesiones celulares. Estos cambios se llevan a que se muestren epítopos antigénicos que no se muestran normalmente. El sistema inmunitario puede no tolerar estos neoantígenos, lo que permite el desarrollo de respuesta contra lo propio. La inflamación o una respuesta inmunitaria innata inicial. La respuesta inmunitaria innata inicial es un fuerte estímulo para la posterior activación de los linfocitos y la generación de respuestas inmunitarias adaptativas. Recientemente se ha prestado atención al papel de los linfocitos T en la autoinmunidad por dos razones principales. Primera, los linfocitos T cooperadores son los reguladores clave de todas las respuestas inmunitarias frente a las proteínas y la mayoría de los antígenos propios implicados en las enfermedades autoinmunitarias son proteínas. Segunda, varias enfermedades autoinmunitarias están ligadas genéticamente al complejo mayor de histocompatibilidad y la función de estas moléculas es presentar antígenos peptídicos a los linfocitos T. El fallo de la autotolerancia en los linfocitos T puede dar lugar a enfermedades autoinmunitarias en las que el daño tisular se deba a las reacciones inmunitarias mediadas por diferentes células. Enfermedades infecciosas. La OMS define que las enfermedades infecciosas son causadas por microorganismos patógenos como las bacterias, los virus, los parásitos o los hongos, que estas enfermedades pueden transmitirse directamente o indirectamente de una persona a otra, o también ocurre lo que es la zoonosis, que son enfermedades infecciosas en los animales que pueden ser transmitidas a lo que es el hombre. Establecimiento de un foco infeccioso bacteriano en la piel. Los macrófagos residentes y los neutrófilos que infiltran el tejido infectado fagocitan y destruyen bacterias. Los anticuerpos producidos por los plasmocitos acceden al foco infeccioso por vía circulatoria, opsonizan a las bacterias y activan el sistema del complemento a través de la vía clásica. La producción de anafilotoxinas promueve el ingreso masivo de neutrófilos al foco infeccioso. La opsonización de las bacterias por anticuerpos IgG e IgM facilita su fagocitación por neutrófilos y macrófagos, conduciendo a la resolución del proceso infeccioso, de esta forma restableciendo la homeostasis en la piel. Infecciones virales. Como ya sabemos, un virus es un parásito intracelular obligado, que llega a utilizar una célula huésped sana para su replicación. Cuando un organismo está expuesto a una infección por lo que es este virus, el sistema inmune puede reaccionar de dos maneras posibles: la respuesta inmune celular y la respuesta inmune humoral. En la respuesta inmune celular actúan los linfocitos T, como son el CD4 y el CD8, que con la ayuda de una célula presentadora de antígeno se activan los CD4 y ellos a su vez activan a las interleucinas, que darán sucesión a lo que son los linfocitos citotóxicos, a los macrófagos y a la respuesta humoral, que en la cual llegan a trabajar o a ejercer su acción los linfocitos B, que tienen como única función la liberación de las inmunoglobulinas para llegar a erradicar o combatir el virus.
También destacando que el sistema inmunológico no llega a reaccionar de la misma forma ante todo tipo de amenaza, tal como lo que es el VIH. El sistema inmunológico es el pilar central para combatir cualquier tipo de infección o reproducción de células cancerosas. Para llevar a cabo dicha función de defensa, el cuerpo cuenta con diferentes células. Entre esas se encuentran lo que son los linfocitos T, CD4, que son colaboradores, que son los encargados principalmente de activar y coordinar las otras células inmunitarias para atacar a cualquier patógeno que pueda alterar lo que es su correcto funcionamiento. Pero más bien el VIH se adueña poco a poco de lo que es nuestro sistema inmunológico, ya se hace atacando y debilitando el sistema inmune. No solo destruye y anula el funcionamiento de las células CD4, sino también las afecta y utiliza dichas células para reproducirse y expandirse sucesivamente. A medida que el tiempo transcurre, el trastorno o el portador de este virus se vuelve gradualmente inmunodeficiente, ya que en las etapas más avanzadas de esta infección se desarrolla el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, lo que es el SIDA, ya que es un trastorno que puede dar lugar a ciertos tipos de cáncer y otras infecciones clínicas muy graves, ya que es como puede provocar hasta la muerte. Los anticuerpos e inmunidad tumoral pueden actuar bloqueando la entrada del parásito a una célula. Juegan un papel importante en el mecanismo conocido como citotoxicidad celular dependiente de los anticuerpos. Linfocitos T. Los linfocitos son células fundamentales en la defensa del hospedero y en el control de la multiplicación parasitaria. Los mecanismos son básicamente por regulación de la respuesta inmune a través de la producción de citocinas y su acción citotóxica directa sobre la célula que alberga el parásito. Los macrófagos van a actuar como células presentadoras de antígeno en las etapas iniciales y llevan a cabo dos funciones principales. Función secretora. Se desarrolla mediante la secreción de reguladores del proceso inflamatorio. Función fagocítica. Van a inhibir la multiplicación de los parásitos y van a promover su destrucción. Los neutrófilos, sus principales mecanismos son el desarrollo del estallido respiratorio y mecanismos no oxidativos consisten en la liberación de constituyentes granulares al exterior, tales como proteínas catiónicas, citotóxicas y lisosimas. Los eosinófilos, la eosinofilia y la producción de niveles altos de inmunoglobulina E son consecuencia de una infección con helmintos tinsulares. Los eosinófilos son los principales efectores contra los helmintos. Son capaces de producir metabolitos tóxicos del oxígeno, exocitar proteínas catiónicas. Su producción y maduración es regulada por la interleucina 5. Infecciones micóticas. Un hongo es un organismo eucariota que pertenece al reino fungi. Los hongos son reconocidos por las células del sistema inmunitario innato, por ejemplo las células dendríticas y los macrófagos, que unen componentes a las paredes fúngicas gracias a los receptores que reconocen patrones, los PRR, expresando en la superficie de las células. Los receptores de lectinas tipo C, como la dectina 1, son particularmente importantes en la inmunidad antifúngica, aunque otros como los TLRS, receptores de tipo TROL, también son importantes. Una célula dendrítica decorada con los receptores que reconocen los patrones antifúngicos, tras el reconocimiento de la señalización, favorece la generación de respuestas TH1 y TH17 adaptativas y la activación de la célula innata efectoras. Cuando los receptores de reconocimiento de patrones reconocen a un hongo, producen señales a través de las colas intracelulares o moléculas asociadas a lo que son los factores constantes de receptor, por lo que resulta en fagocitosis, iniciando de mecanismo de destrucción, por ejemplo lo que son las especies reactivas de oxígeno, y contribuyen al desarrollo de la respuesta inmune adaptativas. La inmunidad adquirida frente al hongo solo se conoce parcialmente, aunque parece que las células T, CD4, que producen interferones inmunitarios, lo que es la TH1, o interleucina 17, la TH17, son los mayores protectores frente a las infecciones fúngicas, ya que ayudan a las células innatas efectoras, como lo que son los neutrófilos y los macrófagos.